Bueno, seguimos con el abordaje de las enfermedades crónicas desde la estrategia HARS, OPS, MinSal, con la doctora Lourdes Harkin, a quien le pido me acompañe para mientras la presento. Bueno, la doctora tiene su especialidad en medicina interna, una subespecialidad en diabetes y nutrición. La doctora Harkin tiene un posgrado en endocrinología y actualmente es colaboradora técnica de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio con el componente cardiometabólico, priorizando hipertensión arterial, diabetes y enfermedad renal crónica. Es la encargada de la socialización y ejecución de las normas de pie diabético dirigidos al Sistema Nacional de Salud. Además es docente de pregrado y posgrado. Con nosotros la doctora Harkin. Sí, tengan todos muy buenos días. En esta ocasión, pues, vamos a presentar, como ustedes saben, cómo se está abordando las enfermedades crónicas a través de una estrategia propuesta por OPS. Esta estrategia llamada HARTS es un acrónimo, ya vamos a ver a qué significa, ¿verdad? Y se está abordando por todo lo que se ha venido observando a través del tiempo y porque necesitamos tener parámetros bien puntuales para que todos sepamos cómo tratar a nuestros pacientes, cuáles son los datos del laboratorio que vamos a tener como los que nos van a servir de punto de referencia diagnóstica, tal como les estuvo diciendo la doctora Miranda. Ella fue muy específica y esos datos que el especialista sabe que son los más importantes son los que nos ayudan a nosotros cuando estamos estudiando, porque son los que se nos fijan en la cabeza y nos ayudan para definir y hacer diagnósticos. Entonces, la estrategia lo que hace es que trate de resumir basado en la evidencia lo que se ha venido para ayudarle al médico y a todo el personal de salud a dar ese diagnóstico y tratamiento que el paciente necesita. Esta estrategia se está llevando a nivel de todo el país. Ustedes ven aquí que están también otros prestadores de servicios, ¿verdad? Como Salud y el Seguro Social. No sé algo. Bueno, quiero decirles, antes de que entrar en la estrategia HARTS, que en el 2000, como desde el 2017-18, se estuvo trabajando en lineamientos del Ministerio de Salud, pero ahí se abarcó 3 enfermedades priorizadas metabólicas: hipertensión, diabetes y enfermedad renal. Entonces, producto de ese trabajo, que después quedó parado por la pandemia y los lineamientos quedaron en suspenso y después de la pandemia se continuaron. Pero, lo que se abordaba era integralmente estas enfermedades, porque sabemos que muchas de estas enfermedades metabólicas tienen los mismos factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, abordando los factores de riesgo, vamos a hacer que también incidir sobre las enfermedades crónicas, las que se han priorizado: obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal y algunos trastornos mentales, cáncer y EPOC. Entonces, ¿cuál era la estrategia de abordaje propuesta? Era que teníamos que empezar a hacer lineamientos, normas que nos ayudaran a hablar a todos el mismo idioma y que también incluyera un tratamiento no farmacológico para cambiar hábitos y estilos de vida más saludables, que teníamos que incorporar a todo el sector relacionado con salud fuera del ministerio, por ejemplo, municipalidades que ayudaran con parques, con estrategias de ejercicio físico, que incentivaran a las personas. Ay, no tengo dónde ponerla.
Muchas gracias. Que incentivara a las personas a cambiar a ese estilo de vida saludable. Y luego también que a nivel del ministerio se brindara la oportunidad y los insumos para hacer diagnóstico, pruebas de laboratorio, equipo médico y el tratamiento, ¿verdad? Luego también que se desarrollen competencias de capacitación, porque todos necesitamos estar enterados de lo que se está haciendo como normativa para mejorar el tratamiento. Y que eso que estamos haciendo se vigilara para que nos demos cuenta. Solo cuando nosotros nos retroalimentamos y sabemos lo que estamos haciendo, es que podemos analizar y decir si se hace bien o mal. Y luego también que fuera proceso de investigación lo que se hace, y todo eso a través de toda el periodo de vida del paciente, desde que está en el útero hasta que llega a toda su vida adultez y adulto mayor. Entonces, ese era el lineamiento, pero eso fue en el 2021, todo desde enero se lanzó el lineamiento y se empezó a trabajar en las unidades de salud, porque esa estrategia de manejo de hipertensión más que todo es para el primer nivel de atención, pero nosotros también debemos saberlo, porque incluso en el congreso que tuvimos de medicina interna, Argentina con sus ponentes nos hizo alusión y presentó la estrategia HARS que están llevando en Argentina. Pero entonces tenemos que saber la que estamos llevando en El Salvador. Aquí, después que nosotros habíamos lanzado el lineamiento, vino OPS a proponer a El Salvador que nos uniéramos a la estrategia HARS. Ellos abordan desde la hipertensión, hacen énfasis en la hipertensión, para después hacer énfasis en el manejo de riesgo cardiovascular. Bueno, y nosotros empezamos ya entonces en el país con la estrategia en HARS en el 2021 a finales. Entonces habíamos empezado con el lineamiento en el 21, pero después en el 22 entramos de lleno con la estrategia HARS. ¿Cuál es la diferencia? Que HARS nosotros abordamos con el lineamiento diabetes, enfermedad crónica, renal crónica, hipertensión. Entonces nosotros le llamamos que teníamos un HARS Plus, porque nosotros teníamos más enfermedades para abarcarlas todas. En cambio, la estrategia HARS solo proponía abarcar desde hipertensión, pero en el 2023 nos ha dicho OPS que va a empezar a incorporar la estrategia HARS-D, porque ellos ya van a decirle a toda Latinoamérica que también tienen que abordar diabetes y dislipidemias. Entonces llevamos cierta ventaja. ¿Por qué hay que implementar una estrategia para la hipertensión? Les queremos presentar un caso real. Este es de una unidad de salud. Es una pacientita que ustedes van a ver aquí. Esos son datos tomados del expediente y se siguió a la paciente desde 1996. Aquí están las fechas, aquí están parámetros que se miden. Ven que todo lo rosadito es parámetros antropométricos, presión arterial, índice de masa, y aquí está lo relacionado a diabetes y todo el metabolismo de glucosa, lo renal y aquí los lípidos. Vale. Entonces, solo lo que está marcado es lo que estaba consignado en el expediente. Si las casillas están vacías es porque a esta paciente no se le investigó nada más, sino que solo lo que está marcado. Fíjense, en cada consulta ustedes van a ver que se le medía la presión arterial. Fíjense los datos de presión arterial. 96, 2002. 140, 100, 140, 100, 160, 100, 190, 120. Estos son datos ya de crisis hipertensiva, ¿verdad? Bueno, entonces, el peso se le tomaba
No le puse a cuánto equivalía el índice de masa porque les digo que aquí solo dejé lo que estaba consignado en el expediente. Entonces, el índice de masa de ella variaba entre 34 y 39. ¿Y qué pasó con esta paciente? Miren, el peso fue subiendo, o sea que de 34 de índice de masa, allá, por allá, llegó a tener como 39 de índice de masa. Vaya, vamos a ver qué más es lo que está sucediendo. Así pasó la paciente con esa presión que ustedes pueden ver muy alta. Solamente por aquí, por el 2010, llegó con unos datos de hemoglobina, 12.2, y también de colesterol, 241. Creo que después de eso, pues ya no tuvo ningún otro examen. Bueno, hasta allá, 2015, parece que llegó con una creatinina. No sé si se le hicieron la unidad o si ella le llevó de fuera. Y así pasó a la paciente, ¿verdad? Pero también les quiero enseñar cómo fue tratada. Quiero que vean ustedes cómo era el tratamiento. Con estas presiones, la paciente, aquí, bueno, a ella se le sospechó en algún momento, llegó inicialmente por anticoncepción. Ella tenía 2 hijos ya, ¿verdad? Entonces, hubo un periodo de amenorrea y entonces sospecharon que podía ser embarazo, ¿verdad? La catalogaron como preeclampsia, le dejaron Aldomet porque la presión alta, pero con Aldomet 2 veces al día. ¿Cada cuánto se da el Aldomet para que sea efectivo? ¿Cuál es la dosis y cuál es la frecuencia? Entonces, van a ver que a veces nosotros pecamos un poco de que, ay, ¿será que la trato? ¿No la trato? Nos da un poco de miedo. Vaya, y luego así pasó la paciente, después de que parece que perdió, no había otra cosa en el expediente, parece que perdió al bebé, fue un aborto al parecer. Ella empezó a ser tratada con enalapril. Enalapril, que generalmente ella tenía 20 miligramos al día, ¿verdad? Y aquí cuando llegó con 160, 100 es que le pusieron 2 al día. Pero aquí miren, 190, 120, enalapril, 1 al día. Ella estuvo con enalapril muchísimo tiempo, mucho tiempo. Vamos a ver aquí. Ustedes ven, aquí a alguien le asustó, ¿verdad? Y el enalapril realmente es un medicamento que tiene que darse solo una vez al día. No. La vida media es 12 horas, entonces tenemos que darlo 2 veces al día, ¿verdad? Aquí a alguien le asustó que llegaba con una presión de 180 a 100, le dio 3 veces al día. ¿Tenemos que darlo 3 veces al día? No, ¿verdad? Entonces, ustedes ven, bueno, pero para no cansarlos, después de esta paciente, llegó por ahí, que alguien también dijo, bueno, le da tos, dijo, entonces le cambiaron el enalapril, le dieron enlodipina y le pusieron, cuando se encontraban con las presiones así, tan altísimas, alguien dijo, no, le voy a dejar hidroclorotazida, media tabletita al día, para ayudar a la enlodipina. Entonces ustedes están viendo, y siguió la paciente con niveles de 140, 180, 160. Lo que queremos decir con esto es que esto empezó desde el 86 y ha seguido así hasta como el 2021 que se está evaluando esa paciente. Entonces, alguien nos dice, a veces, ¿por qué razón? Quizás porque no tenemos una educación continuada o por qué razón sea. Entonces, tendemos a mostrar esa inercia terapéutica. No cambiamos el medicamento a pesar de que nos está diciendo el paciente que debe dársele algo diferente o aumentar dosis. Entonces, para que ustedes vean que esto que está pasando no es solo de El Salvador, esto se está dando en toda Latinoamérica. Es por esa razón que se ha puesto como más apretado el cinturón OPS y los ministerios de salud para decir, ya paremos esto, actuemos, hagamos algo. Y por eso es que se da la iniciativa HEARTS. Y otra cosa es porque es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Porque tenemos que reducir para el 2030 a 1/3 la mortalidad prematura de enfermedades no transmisibles.
¿Cuál es las muertes prematuras? Las muertes prematuras son todos los que se mueren por enfermedades no transmisibles menores de 69 años. Entonces tenemos que reducir la mortalidad en los menores de 69 años. ¿Y cómo se nos están muriendo actualmente los pacientes? ¿En qué edades? Ustedes ven aquí que por causas cardiovasculares se están muriendo alrededor de los 58 años, por diabetes mellitus alrededor de los 58 años, enfermedad renal crónica 57, 58 años. O sea que no solo es el objetivo, hay otros más, pero en los otros ya se ha venido trabajando bastante bien por muchos años, como por ejemplo en la mortalidad materna, en la mortalidad neonatal. Entonces, esos objetivos ya están bastante bien controlados. Pero lo que nos está atacando ahora, que nuestra población se está haciendo cada vez más vieja, entonces son las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Es por esa razón que nos enfocamos en esto. Y bueno, algunos datos claves que tenemos es que dentro de las defunciones, pues cuando revisamos las que más muertes causan, las enfermedades causan 80% de las muertes prematuras, las enfermedades crónicas. Y ustedes ven que en cuanto a las cardiovasculares, pues en las Américas está en 28 la mortalidad por ciento, y en El Salvador no estamos tan diferente. Y luego también en diabetes estamos casi igual. Entonces, por eso es lo que se ha decidido atacar desde los factores de riesgo, que son los modificables, que ya sabemos que combatir ese consumo de tabaco, combatir la inactividad física, el consumo de alcohol y la sal, que es la relacionada con la hipertensión. Tuvimos, quizás de los únicos datos que tuvimos, los más recientes, fue la encuesta nacional de enfermedades crónicas, que esa fue en el 2015, porque mencionó algo así el doctor Solano, que a veces no tenemos datos propios de país, y es cierto. Esta encuesta fue la que pudo hacer que lográramos estimaciones poblacionales para conocer cómo están las enfermedades crónicas en el país. Entonces, tenemos que, en cuanto a hipertensión, 37% de nuestras personas prevalecen con la hipertensión, o sea que de 100 personas, 37 son hipertensos. Igual en diabetes el 12%, enfermedad renal el 12%, y si suman sobrepeso más obesidad, tenemos 65% de nuestra población en cualquier grado de aumento de peso, ¿verdad? Y dislipidemias también. Entonces, una meta nos ha dejado OPS, que por lo menos para el 2025, que reduzcamos esta prevalencia de hipertensión a 25% para tratar de alcanzar la meta del 2030, ¿verdad? Y por lo menos en las otras enfermedades no las aumentemos, aunque sea que no las aumentemos. Pero lo que estamos viendo es que en cuanto a la mortalidad, fíjense que estamos viendo que aquí venía un poco estable, y lo que pasó en el 2020, ustedes saben, 21, se nos elevó un poco. Entonces eso quizás nos ha hecho un retraso en lo que teníamos que haber alcanzado como meta. Ahora ya tiende a bajar la mortalidad por enfermedades crónicas después de la pandemia, pero quién sabe si logramos alcanzar el objetivo. Otra cosa importante de por qué nosotros tenemos que centrarnos en tratar las enfermedades es porque cuando se evalúa cómo la hipertensión afecta la mortalidad en otras enfermedades, es que la causa común, que es hipertensión, hace que incida en la mortalidad por accidentes cerebrovasculares en un 62%, y es la causa de muerte por cardiopatía isquémica en un casi 58%. Todos están arriba del 50%. También se relaciona hipertensión como causa para enfermedad renal en un 56%. Entonces, es la hipertensión como la puerta de entrada donde podemos capturar lo que está pasando con las otras enfermedades. Es por eso que se han puesto metas. Nosotros, a nivel de
el trabajo que se está haciendo es que tenemos que tamizar a un 70% de la población que es esperada que podemos tener como hipertensa, que vamos a diagnosticar un 80%, vamos a tener en algún tipo de tratamiento un 90%, eso incluye, aunque sea el tratamiento no farmacológico, pero tenemos que indicarlo, ejercicio, alimentación y tener al paciente en ese tratamiento, y luego tenerlo bien controlado a un 80% de los pacientes. Si nosotros no teníamos antes cómo controlarlo, porque yo sé que es difícil en las unidades de salud que se hacía antes. No teníamos un médico que pasaba continuamente viendo a los pacientes, sino que se cambiaba el director de la unidad de salud a cada uno que iba llegando en año social. Eso no dejaba que se hiciera como una buena gerencia, ¿verdad?, de lo que estaba pasando con la salud, pero ahora se ha cambiado un poco. Entonces, ¿qué es la iniciativa HEARTS? Es esa estrategia de prevención con énfasis en la modificación de estilo de vida. Prioriza el manejo de la hipertensión, interviniendo en el diagnóstico y medios terapéuticos eficaces que sean de bajo costo y pueden emplearse en países con recursos limitados. Entonces, ¿cómo se está liderando? Bueno, la OMS es la que la lidera mundialmente, los ministerios de salud en cada país, y nosotros pues aquí pueden ver que está El Salvador como parte de estos primeros 32 países que se están también adhiriendo a la estrategia. Para el 2025 se espera que HEARTS sea el modelo de manejo del riesgo cardiovascular, incluyendo hipertensión, diabetes, dislipidemia en la atención primaria. Entonces, lo que se hace es que las bases que pone HEARTS son casi las bases que se habían puesto en el lineamiento nuestro, que empezó antes que HEARTS. Ellos proponen que debemos tener un protocolo de tratamiento. Se ha hecho se llaman vías clínicas, en lo que se sintetiza en una página todo el gran conocimiento, similar a como que la doctora Miranda les hubiera dicho, el tratamiento de la anemia es así, y se los haga en una página. Alguien experto y alguien especialista, y tomando en cuenta la evidencia, puede hacer eso, y es lo que se ha hecho para simplificar, porque en primer nivel de atención no se trata solo hipertensión, se tratan demasiadas enfermedades. Entonces, una forma de darle a nuestro médico y a nuestro personal de salud una arma más para que sepa cómo fácilmente a recordar todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Bueno, y además de eso, pues, se está cambiando a medir la presión arterial de una forma más precisa, porque se van a utilizar los tensiómetros digitales que estén validados por autoridades internacionales, no cualquiera que venda en la farmacia, ¿verdad? ¿Y por qué? Nosotros todo lo tendemos a redondear. Enfermera, ¿cuánto salió de presión? 120/80, ¿verdad? Nadie le va a decir 127/57, no, nadie. Entonces, es muy subjetivo, y a veces, si ustedes se ponen a pensar, 142/97, sí, porque ¿qué hubiéramos dicho? 140/95 tiene el paciente, quizás le doy chance. Eso es un milímetro de mercurio más. Pónganse a pensar que si ese paciente tiene muchos más factores de riesgo, quizá tiene mucho tiempo de estar el paciente. ¿Qué le está haciendo esos 7 milímetros de mercurio más a su endotelio para dañárselo progresivamente por la hipertensión? Entonces, por esa razón es que tenemos que ser muy precisos y ya no andar contemplando la hipertensión. Bueno, y así se está haciendo una serie de capacitaciones, se está estandarizando cómo recoger los datos. No sé si conocen el SIS, el Sistema Integrado de Salud, donde se está ingresando todos los datos de los pacientes en una historia de enfermedades crónicas, para que después tengamos tablas de salidas, y esa tabla de salida pues las pueda analizar a lo largo del tiempo el médico que está a cargo del paciente, ahí como en la dirección
con todo lo que están tratando los pacientes, porque yo sé que es bien difícil sacar un historial, que ese historial en un papel, sí que hacíamos ese papel, los expedientes en papel, tenía que alguien sentarse y estar analizando cómo eran los parámetros y estarlos pasando, si quisiera analizarlos, en una gran sábana. Entonces, con los sistemas informáticos, se nos va a hacer más fácil, porque eso están implementándose desde el 22 y vamos a poder tener una mejor evolución del paciente, ¿verdad? Y así, además de que nosotros tenemos, Dios mío, ya nos queda un poquito. Bueno, entonces vamos a pasar todo esto. Eso nos está chequeando también OPS, cómo estamos evaluando al paciente. Y esto, los impulsores, quiere decir que dejemos la inercia farmacológica, que aumentemos la dosis cuando lo necesitamos, que sigamos toda la evolución del paciente. Vamos a pasar lo que quiere decir cada una de las letras de HARS. HARS es en cuanto a hábitos y estilos de vida, que tenemos que hacer tratamiento no farmacológico, incidir en todos los estilos de vida. ¿Y qué propone también? Que usemos la evidencia. Se ha hecho este protocolo donde ha participado especialistas del ID, de Fosalud, del ISBM, y ellos, usando las guías y la evidencia actual, entonces se ha hecho este tipo de protocolo. ¿En qué consiste? Que se tiene que usar inicialmente medicamentos combinados a baja dosis, y de preferencia que sean medicamentos que se tomen una vez al día, porque eso mejora la adhesión del paciente. No se le anda olvidando las dosis, ay, que son 3, no se le anda olvidando. Y también el 90% de estos pacientes con hipertensión tendrán que controlarse con 2 o más medicamentos. Por esa razón, bueno, ustedes ven que a nivel privado, ¿desde cuándo están los medicamentos combinados? Combinados con un ARA2 y un diurético, porque se sabe que el paciente va a llegar a necesitarlos. Entonces, eso hay que trasladarlo a nuestros pacientes. Lo que se está haciendo es que se tenga acceso a los medicamentos, se están haciendo compras de un montón de insumos, de materiales, de pruebas de laboratorio, para que nosotros podamos tener a disposición para tratar al paciente. También el riesgo cardiovascular. Se ha hecho una calculadora, esta calculadora la ha hecho la OMS, y con eso nosotros podemos ir midiendo el riesgo cardiovascular. Se está trabajando en equipo, ahí nos están ayudando pues todos, el promotor, enfermera, nutricionista, farmacia, todo el mundo, el educador en salud, para dar las estrategias, además del tratamiento farmacológico, el no farmacológico. Y bueno, los sistemas que les dije también que se está haciendo informáticos. Bueno, el protocolo enseña cómo tener una buena medida de la presión arterial, usar los tensiómetros digitales y usar también los pasos para una buena medida. Que el paciente tiene que estar lo más tranquilo, ¿verdad? Que no conversar, no estarle preguntando, señor, ¿cuántos años tiene? No, dejarlo tranquilo, que los pies estén reposando en el suelo, que el brazo esté a la altura del corazón, medir bien la presión arterial. Todo eso está en la página de internet, aquí hay unos links. Entonces, y después, esto es bien importante, el riesgo cardiovascular. ¿Qué tipo de paciente? ¿Cómo vamos a medir el riesgo cardiovascular? Ahí les enseñan cuáles son la categorización del riesgo. Pero lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, si tenemos un paciente por 10 años, lo estamos observando a 100 personas con la misma edad, sexo y condiciones, el riesgo estimado, si fuera de 25%, indica que 25 de estas 100 personas tendrán un episodio de infarto, accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular. Entonces eso nos da una idea, porque por eso hay que prevenir el riesgo alto, para prevenirle la mortalidad por esas condiciones. Ahora, eso me interesa mucho, que empecemos a graduar bien el riesgo cardiovascular. Entonces, lo primero que les pregunta la calculadora, ¿tiene historia de enfermedad cardiovascular? ¿Qué es enfermedad cardiovascular? 3 cosas, apréndanselas. Son 3 cosas. Enfermedad vascular cerebral, enfermedad vascular cardíaca o enfermedad vascular
periférica, ¿verdad? Entonces, si le dicen que un paciente, por ejemplo, ustedes están en una consulta, le dice que es diabético, ustedes lo ven que entró caminando con dificultad porque tiene tal vez una hemiparesia o tiene un poco desviado de los rasgos, ustedes todos estamos obligados en que tenemos que hacerle el interrogatorio, y si ese paciente es diabético y además ya tiene evidencia de que tiene una enfermedad vascular cerebral establecida, ese paciente es de muy alto riesgo. Entonces, porque ese paciente puede ser que tenga otro evento pronto. Eso es catalogado como muy alto riesgo. ¿Y en qué se diferencia el paciente de alto riesgo? El de alto riesgo sería los pacientes renales, diabéticos, porque sabemos que en ellos ya hay un daño endotelial. La misma enfermedad le está dando un daño endotelial. Si solo tienen diabetes y hipertensión, son de alto riesgo. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el tratamiento, porque estos van a tener una dosis de atorvastatina más alta que estos. Y además, solo en estos, según la evidencia, está indicado dar aspirina, solo los que tienen muy alto riesgo porque tienen una enfermedad vascular establecida. Entonces, no le andemos dando la aspirina a todo el mundo, sino que se le tenemos que dar eso. Y lo otro sería que se cataloga a otro paciente que sea de alto riesgo, que quizás no es ni diabético ni renal, pero nosotros al hacerle la calculadora, pues vemos que por condiciones de que él fuma o que el colesterol está muy alto o la presión la tiene muy elevada, entonces me sale un riesgo quizás de 20%, aunque no sea diabético y aunque no sea renal. Entonces ese paciente también se convierte en un paciente de alto riesgo. Bueno, otra cosa bien importante, quizás antes de que para diagnosticar al paciente no tenemos que decirle que venga otro día. Capturémoslas el día mismo que le estamos haciendo el control. Si tenemos duda porque me salió alta, hagamos las mediciones, 3 mediciones, y omitamos la primera y hagamos el promedio, ¿verdad?, entre las 2 sistólicas y las 2 diastólicas, y de ahí obtengamos cuánto tiene el paciente. Si por ejemplo llega a tener 150/97, la presión arterial alta es arriba de 140/90. Pero si ese paciente me salió ya en el promedio con una sistólica de 135, estos pacientes, y es diabético o tiene alto riesgo, con 130 le voy a hacer yo el diagnóstico. Piensen en lo que estamos hablando, cuidemos a esos pacientes porque ya sabemos que ellos tienen su endotelio dañado. Por eso vamos a hacer un diagnóstico con un nivel más bajo en los pacientes que son de alto riesgo, ¿verdad? Bueno, y así, yo creo que no vamos a terminar de verlo todo, pero bueno, les va a quedar este material para que ustedes vayan viendo cómo tratar. Y lo último quizás que me interesaba era esto, que ustedes vieran cómo es escalonado el tratamiento. Empezamos por ahora con lo que tenemos a nivel, por lo menos de MinSal, enalapril a dosis baja, pero sumado de una vez con amlodipina, y lo controlamos en un mes. No lo dejamos 20 años sin cambiarle tratamiento. Si no está controlado en el mes, tenemos que pasar al siguiente paso, aumentarle a dosis plena el enalapril y dejarle la amlodipina también un poco más alta. Si con eso en un mes que lo controlamos no está controlado, sigamos, ¿verdad? Y le empezamos a dar hidrocloro 25 al día, además de los tratamientos que teníamos. Y si en ese mes no se controla, pasemos a hidrocloro 50, los 3 medicamentos. Y si en ese mes no se controla, mandémoslo al especialista, porque entonces quizás se trata de una hipertensión refractaria, pero no nos quedemos 20 años con una paciente sin hacerle cambios. Ese era el mensaje. Y eso, bueno, y también el doctor dice, como es un tratamiento integral, a estos pacientes crónicos tenemos que mandarlos a la vacunación. Quizá a veces tenemos dificultad
para suministrar algunos productos a los pacientes en el sistema público, pero nosotros indiquemos lo que tenemos que indicar en el expediente. No sabemos qué pueda pasar, ustedes indiquen y traten a su paciente con todo lo que se tiene que tratar. Entonces ustedes pónganle, lo dejo al paciente que es un paciente de riesgo en las vacunas de influenza, neumococo y COVID, y lo envían. Eso es lo que tenía el tratamiento, el protocolo, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque realmente si se puede, pues en otra oportunidad, tener un poco más de extensión incluso tenemos vías de, un taller sería bueno, tenemos vías de enfermedad renal crónica y también vías de diabetes mellitus. Entonces, eso también les quería explicar, pero es bien importante que todos sepamos qué es lo que vamos a hacer en el tratamiento. Gracias.